Amados hermanos, amada iglesia, bienvenidos en esta hermosa mañana aquí al santuario de esta hermosa congregación, la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo. Qué gozo de saludarles, qué gozo de que está usted con nosotros, donde quiera que usted se encuentre esta mañana, ya sea en esta ciudad de Aurora o en cualquier otro lugar en esta hermosa América. Sean todos bienvenidos a este hermoso día, este hermoso domingo, donde Dios nos ha concedido ese privilegio. Nos gustaría saber de usted, de repente, si nos escucha fuera de Estados Unidos, escríbanos, déjenos saber para orar por usted, recordarle, y también que nos gusta saber que nos está sintonizando para que así podamos estar en contacto con ustedes más adelante. O no importa donde usted esté, déjenoslo saber y así nos gusta ponerles en nuestra lista de oraciones. ¿Qué le parece si toma sus Biblias esta mañana y decimos esta frase que ve ahora allí en la pantalla? Todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por esa bendita palabra del Señor. Usted, si nos visita, si se ha conectado hoy por primera vez aquí en este santuario, quiero dejarles saber que estamos hablando de una serie de sermones que se titulan ¿Qué es lo que no haría Jesús? He hablado cuáles son esas actitudes nuestras que entristecen el corazón de Dios, el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ve en nuestras vidas para que el mismo Señor dijera: si sigues teniendo esa actitud, puedes perder lo mejor que tengo para ti? El mensaje primero se llamó Dios no quiero ser indiferente. Hermanos, ustedes lo han de recordar. Hablamos de la apatía espiritual. El domingo pasado hablamos cuando rompo el corazón de Dios. Hablamos de la adoración vacía. La adoración no solo son canciones o liturgias, sino la adoración es la vida que vivimos para Dios. Recuerda. Pero entonces en esta mañana, para introducir este nuevo sermón, quiero compartir con ustedes, porque sé que nos ha pasado esta experiencia a nosotros, y después vamos a hablar del tema de esta mañana en la palabra que ya ustedes saben qué se trata. Pero estoy casi seguro que más de alguna vez ha tenido la siguiente experiencia cuando usted conduce por las calles de su ciudad. De repente usted causa la molestia a otro chofer. En alguna ocasión he hablado algo similar. Y usted iba a doblar a la derecha, pero a última hora dobló a la izquierda y el conductor que venía atrás lo mira a usted con unos ojos fulminantes y desagradables. Y empieza aquella persona que usted no escucha las palabras a decir muchas cosas adentro del auto. Y usted de repente se queda así viéndolo asustado. Le cuento esto porque a todos nos ha pasado, me ha pasado a mí. Y de repente esa persona baja el vidrio del auto y hace la expresión universal con las manos o con la mano. Ya usted sabe a qué mano me refiero. Y usted se queda con los ojos abiertos y dice: y qué irrespetuoso, qué maleducado, qué bárbaro, o qué bárbara, qué educación. Y usted se queda frustrado, pero como usted no se queda atrás, entonces en su mente, en el diccionario de palabras, empieza a usar las palabras. Y como no las escucha nadie, solo Dios, usted piensa que ni Dios las escucha. Entonces usted se va acercando al vehículo que le pasó porque usted quiere dejarle saber con su rostro que usted está también indignado. ¿Le ha pasado eso alguna vez?
¿Y sabe lo más curioso y chistoso de esta situación? Es que a medida usted se acerca al otro auto y cuando lo ve por atrás al auto, de repente tiene una calcomanía de un pececito. Y usted dice, este es cristiano. Y lo sorprendente es que al lado del pececito tiene un sticker, una calcomanía y dice, seguidor de Jesucristo. Y usted se queda con los ojos cuadrados y dice, wow, ¿qué es esto? No sé si usted lo ha vivido, yo lo he visto en algunos choferes y me quedo sorprendido. Muchas veces el Señor nos recuerda quién somos nosotros en cualquier situación dada. ¿Qué no haría Jesús? Que se llama la serie. Algo que Jesús no haría es un comportamiento, una actitud que desprecia a Dios mismo. Jesús no haría hipocresía. El tema de hoy, como usted puede ver, es la palabra o la actitud hipocresía. Aquellos que afirman una cosa, pero luego viven de otra manera. Esa es la definición. Ahora quiero entrar en el tema más profundo porque quiero dejarle saber a usted que este no es un tema divertido. Sin embargo, es necesario. No es divertido, pero es necesario. Porque muchas veces como cristiano que soy o como cristianos que somos, se nos olvida que Dios repudia esta actitud. Y como la iglesia está llamada a enseñar y no a entretener, la iglesia está llamada a edificar, a restaurar, a levantar, pero también somos llamados a ver qué dice la escritura, el mismo Jesús, para nuestra propia fe y crecimiento espiritual. ¿Sabe usted que esta palabra hipocresía en el diccionario hispano Larousse significa lo siguiente: acción de desempeñar un papel teatral? Esa es la definición. Fingimiento de cualidades y sentimientos. Fingir cualidades y sentimientos. En otras palabras, el que finge o aparenta lo que no es o lo que no siente. ¿Sí están conmigo? Esto existe y este es un problema que Dios quiere que su iglesia no lo tenga. Esta palabra en la etimología en el lenguaje griego, la palabra hipo de hipocresía significa máscara. Y la palabra krites significa respuesta. Y por entonces esta palabra significa responder con máscara. Diga, responder con una máscara. ¿Sabe que este es un tema que el mismo Señor Jesucristo lo tocó, creo que como 15 veces, solo en el Evangelio de Mateo? Es interesante. Y 28 veces se encuentran referencia en toda la Escritura. Por eso no podemos pasar desapercibido un tema que muchas veces no es agradable hablarlo, pero es necesario. Diga, es necesario. Porque todo lo que la Biblia enseña y dice, hay que enseñarlo también ahora a nosotros. Y esto no, hermanos, es para uno y no para otro. Esto es para todos nosotros. Porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Dígale ahí quien esté al lado suyo, la palabra de Dios es para ti y para mí. Por eso me sorprende muchas veces esta actitud
Y a veces muchas personas se quieren encubrir detrás de esta máscara para aún no querer conocer a Dios. He hablado con personas y me dicen, y usted ha escuchado esta frase, yo no voy a la iglesia porque está llena de, ¿verdad? Ustedes hipócritas, así dicen. Yo no voy a la iglesia. Yo siempre en alguna ocasión he dicho, bueno, ¿sabe qué? Yo encontré lugar en la iglesia. Y si el Señor me dio un lugar en la iglesia, también hay un lugar más para usted. Porque Dios siempre tiene espacio para nosotros. Amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Creo que hay algo de verdad en esta expresión de muchas personas, no voy a la iglesia. Porque quizás cristianos han afectado negativamente la vida de otra persona. Han causado algún dolor o han causado algo que tocó y alejó a estas personas. Jesús tuvo algo parecido con aquellos escribas y fariseos, ¿recuerdan? En nuestro evangelio, y lo recuerdan el domingo pasado en Mateo 15. Es posible que alguno de nosotros, usted haya experimentado esta actitud de alguien que causó esta decepción, este dolor, para alejarnos del Señor. Y es que muchos aprendemos esta actitud reprobable por Dios aún desde la infancia. Sí, aprendemos a usar la máscara. Porque muchas veces aún nuestros padres colaboran en esa instrucción. Papá, te buscan, di que no estoy. Ya aprendemos a ponernos. Y cuando no hay otra escapatoria, hola, ¿cómo está? Lo estábamos esperando. Y el niño queda viendo, eso no es cierto. Esa actitud es parte del pecado. Pero es algo que Dios también desprecia fuertemente. ¿Sabe que alguien dijo, un escritor, en una ocasión, lo siguiente? Mire, la mayor causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con los labios, luego salen por la puerta y lo niegan con el estilo de vida. Esto es lo que el mundo incrédulo lo encuentra increíble. Aquel filósofo político, pensador hindú, Gandhi, dijo lo siguiente en una ocasión: no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Es interesante cómo el mundo ve estas cosas. Por eso entiendo a mi Señor Jesucristo en Mateo 15:8 que dice, usted lo conoce muy bien, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. Amado hermano, para profundizar un poco más en esto de la hipocresía, si está tomando notas, la hipocresía no es, para entender esta palabra, no es la desigualdad entre lo que hacemos y lo que desearíamos hacer. No es la diferencia entre cómo nos comportamos y cómo desearíamos comportarnos. No es el asunto de no puedo tener malos pensamientos, pero ya los tuve. Ojalá no hubiese dicho eso, pero ya lo dije. Lo que el pecado revela es nuestra condición, pero la hipocresía está oculta. O sea, hay una diferencia entre pecar y la hipocresía. Y le quiero decir estas tres cosas. Es la brecha entre lo que mostramos y quiénes somos.
Es la diferencia entre lo que decimos y cómo vivimos. Es la diferencia entre nuestra personalidad pública y nuestra personalidad privada. ¿Qué no haría Jesús entonces, iglesia? No haría el show cuando la vida real no consiste con lo que mostramos. Eso el Señor lo repudia. Es como ponerme una máscara de santidad, como puede ver, y pretender ser un cristiano que no soy. Puedo pretender cuanta vida religiosa tenga, pero al final del día el Señor conoce mi corazón y Él sabe dónde estoy fingiendo y dónde no lo estoy. Él sabe cuando el pecado me duele y pido perdón, y Él sabe cuando lo oculto. Eso es hipocresía. Puedo pretender inclusive venir a la casa del Señor, pero con mi corazón deseo estar fuera de la casa del Señor. O puedo pretender la cara feliz como siempre hemos visto. Y es que los medios sociales ahora revelan todo este problema. Puedo pretender ser feliz. ¡Qué alegría de verla! ¿O qué alegría de verla? Carita feliz, pero corazón distinto, oculto quién soy realmente. Esta actitud Jesús no la haría. Nunca. Bien dice el apóstol San Pablo en Tito capítulo 1 versículo 16. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Así dice el apóstol San Pablo. Decimos conocer a Dios, pero con nuestra actitud. Amados hermanos, este es un pecado serio, porque se quiere ocultar. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 5 lo dice de esta manera. Son palabras de Jesús, diga palabras de Jesús. Cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que es con eso que ya han ganado su recompensa. Es interesante, ¿no le parece? Jesús mismo dice, no sean como ellos, hijos míos, no sean así. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, el evangelio de Jesús, desenmascara todo comportamiento nuestro. El evangelio de Jesús ilumina toda nuestra oscuridad para revelar quiénes somos. Por eso el Señor Jesucristo conoce nuestra actitud y nuestro corazón. Aunque yo no conozca su corazón o usted no conozca el mío. Muchas veces nos podemos poner las vestimentas espirituales para impresionar a otras personas y tratar de que nos vean. Y hacemos sacrificios físicos, como muchas veces hasta el mismo ayuno, para pensar que el Señor va a sonreír y nos va a decir qué bueno eres, pero Él conoce mi corazón. Cuando hacemos penitencias para cumplir ciertas mandas, como que Dios se va a partir el corazón viéndonos porque hacemos sacrificios de rodillas, pero el corazón está más lejos y muchas veces hasta podrido. Cuando criticamos a los que hacen la voluntad de Jesús en servir al prójimo, o cuando tomamos ventaja de los pobres y desafortunados y pensamos que Dios está contento con esta actitud. Cuando le robamos a Dios en nuestras ofrendas y diezmos, pensamos que Dios todo lo va a pasar por alto. Él conoce nuestro corazón. Jesús nunca habló tan duro y fuerte como cuando las personas se colocaban la máscara
de la hipocresía. ¿Recuerda el domingo pasado la lectura del Evangelio? Mateo 15. Pero el versículo 4 en adelante, se lo voy a leer. Dice así Jesús. Mire cómo es el Señor Jesús en esta exhortación hacia los fariseos, porque Dios dijo, dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irreprensiblemente. Pero ustedes, dice Jesús, pero ustedes dicen, si cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios. Mentiras, dice el Señor, se están escudando ni para ayudar a sus padres y poniendo el nombre de Dios. Ya no tienen que honrar a su padre o a su madre, y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Verso 7, hipócritas, dice el Señor Jesús. Él no tenía problemas para usar esta palabra contra aquellos que se llenaban su boca de conocer la ley de Dios, de enforzar la ley de Dios, pero sus corazones estaban lejos. Recuerda cuando él entró al templo por primera vez en Jerusalén, cuando ya al final de su vida, y que encontró en el templo puros hipócritas que vendían y compraban, y los fariseos, viendo las ganancias, se ponían las máscaras. Por eso Jesús en el capítulo 23 menciona las famosas ay de ustedes, 7 veces. Yo le voy a hablar de 2 o 3. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 23 dice lo siguiente: ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Qué palabra dice? Hipócritas. En otras palabras, actores. ¿Recuerdan? La palabra griega hipocresía es ponerse la máscara, contestar con una máscara. Ustedes actores, porque ese era un hipócrita en el principio de estas culturas. Era el actor que se ponía una máscara en la vieja Grecia y actuaba y hacía un papel de alguien que no era. De ahí viene esa palabra. Eran como actores estos fariseos para Dios. Porque dice la Biblia, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de toda impureza. O sea, son huesos secos, podridos, dice el Señor. Palabra de Jesús, no es palabra mía, es palabra del Señor. No se enoje conmigo, reclámele al Señor. Como tumbas blancas adornadas con diseños arquitectónicos para personas eminentes. Jesús les está dando una cátedra de exhortación. ¿Y sabe por qué? Es interesante este dato histórico. En el día que se conocía como el día de Adar, el día 15 de Adar, o sea, unos días antes de la celebración de la Pascua judía, era costumbre de los judíos ir a las tumbas y blanquearlas con cal. Y esto lo hacían para que al quedar las tumbas que tenían que ellos ir a visitar y quedaban blanquitas, no las podían tocar porque eran inmundas. Y entonces con la blancura de la cal, ellos quedaban satisfechos de que ya esas tumbas estaban blanquitas. Recuerda Isaías 65 en la primera lectura de esta mañana, lo menciona el profeta allí también. Por eso Jesús aprovecha y les enseña: ustedes que vienen de allá, de blanquear estas tumbas, ustedes son peores. Por fuera quieren aparentarlo y por dentro padecen cadáveres apestosos, podridos por el tiempo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Está mostrándole la cultura que ellos tienen. Por eso en el versículo 28 de nuestro pasaje dice: así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos.
En otras palabras, como que si conocieran la ley de Dios de verdad, por dentro están llenos de hipocresía, mire, y de maldad. Y es que la hipocresía y la maldad son dos hermanas, van juntas para causar daño, tristeza, dolor, destrucción, desunión. Ustedes deberían enseñar la ley del Señor. Es lo que deberían de hacer estos fariseos. Pero habían olvidado porque se han convertido. Jesús dijo en otras palabras, ustedes se han convertido en sus propios dioses. Cuando la ley decía no tendrás dioses ajenos delante de mí, ustedes se hicieron dioses. El desorden en sus vidas, esta oposición al contenido genuino de la ley divina. Entre todos los pecados que Jesús encontró entre los hombres, ninguno despertó más su indignación que la misma hipocresía. Así estos fariseos se enmascaraban bajo la apariencia de la moralidad estricta y de estricto no tenían nada. Este pecado en este mundo moderno, o esta actitud en los hombres y mujeres de hoy, continúa también. La idea de que ciertas afirmaciones son absolutamente correctas y otras falsas nunca han sido tan impopulares y desagradables para Dios. Y como la pregunta cínica de Pilatos frente a Jesús, ¿y qué es la verdad? Parece ser el lema de esta sociedad hipócrita de hoy. ¿Qué es la verdad? Porque la mayoría de personas dicen, tus creencias son tuyas y las mías son mías. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. ¿Ha conocido personas así? Se están ocultando detrás de la máscara de creerse que saben más que Dios mismo. Ay, no nos molestemos. Ambos debemos de ser felices. Vivimos en tiempos de intercambio de información, ideas, pensamientos y filosofías de vida que abiertamente niegan la verdad de la existencia de Dios. Niegan que Dios es justo. Además de la ruptura de los valores tradicionales y de la definición de lo que es bueno y malo. Así dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y bueno a lo malo. Todo esto es porque hemos olvidado el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. O amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y toda tu alma. Cuando el hombre olvida a Dios con toda su fuerza y con toda su alma, entonces es propenso a agarrar la máscara y ocultarse detrás de la hipocresía, pensando que Dios no lo ve y conoce sus acciones. Por eso Jesús los identifica a estos hombres que deberían de ser justos delante de Dios, deberían de enseñar la ley de Dios y la escritura. Sin embargo, no lo hacían. Es triste y es lamentable. Por eso Jesús mismo los reconoce de esta manera. Mira hacia hasta dónde los lleva Jesús. Les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Jesús no andaba rodeando la filosofía y conducta modernista de aquel entonces, sino los declara: ustedes son serpientes. O sea, llevan en la sangre la misma astucia traidora, retorcida, venenosa de sus padres contra todo verdadero profeta del Señor y contra Dios mismo. Por eso Jesús en San Juan capítulo 8 verso 44, que les dice: ustedes son de su padre el diablo,
Esa es la serpiente. Por eso ustedes son serpientes, porque son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ustedes tienen las mismas características de su padre, el diablo, porque no son de Dios. Porque para Dios no existe esa máscara. Entonces, ¿qué es la hipocresía una vez más? Es el querer, el que quiere verse bien por fuera, pero por dentro estamos lejos de Dios. Queremos la ilusión de la virtud pública, pero por dentro estamos llenos de vicios privados. ¿Sabe lo que es tan interesante en todo esto? Jesús nos dijo: ay de ustedes que dicen malas palabras. Ay de ustedes que ven programas de Netflix. Jesús no dijo así. Ay de ustedes que hacen algunas cosas o otras cosas malas. Porque Jesús busca siempre el arrepentimiento. Jesús dijo: ay de ustedes hipócritas que pretenden decir la verdad y no la hacen. Fíjese cómo la hipocresía es algo que Dios condena y no quiere que su iglesia se vista en ningún momento con ellas. Ay de ustedes que montan un espectáculo. Eso es lo que Dios repudia. Y ahorita lo voy a mostrar más. Porque Dios lo que anda buscando de su iglesia es que reconozca que necesita el perdón de Dios. Y una persona con la actitud de la hipocresía siempre dirá: no necesito el perdón. Lo muestra con su conducta. Es como en las redes sociales, ¿se han fijado? Ahí podemos expresar toda máscara que usted quiera tener. En las redes sociales. Por eso son populares. Porque ocultan la verdad de uno. Hasta uno se pudiera hacer toques en Photoshop. Es como aquí estoy con mi café calientito y mi Biblia en mi devocional. Y se ha tomado más de 20 minutos en buscar el ángulo para la foto. Y no hay ningún devocional. Muchas veces pretendemos decir y enseñar lo que no estamos viviendo. Eso no lo haría Jesús. No tendría un espíritu así cuando mostramos lo que no somos. Jamás Jesús lo hizo. Las palabras de la ley del Señor solo lograron incomodar la conducta de los fariseos, porque el evangelio revela nuestra conducta. Amén. Diga: el evangelio revela mi conducta, porque es luz, ilumina mi vida y me muestra la necesidad de Cristo. Por eso me encantan siempre traer algo de nuestra historia cristiana, como en el libro de Concordia, las confesiones de la iglesia luterana, escrita por aquellos reformadores muchos años atrás. Y este párrafo dice lo siguiente: por consiguiente, por medio de la ley no aprenden a reconocer debidamente sus pecados, sino que se convierten en hipócritas presuntuosos como los fariseos, o desesperan como Judas.
Por esta razón, Cristo toma la ley en sus manos y le da una interpretación espiritual. Amén. Cristo toma esa ley frente a estos fariseos en Mateo 23 y los lleva hacia Él mismo para que reconozcan la necesidad de un Dios verdadero anunciado desde antes. El mundo de hoy quiere seguir negando ese Dios, ese Jesús, escondiéndose en máscaras nuevas para pretender que Dios nunca vendrá. Y la Biblia dice que Él vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Ay, ay, dice el Señor. O sea, pobrecito de ustedes. Eso significa ay. Versículo 25 al 26 del capítulo 23 de Mateo. Habla Jesús, dice de que ustedes, fariseos ciegos, primero limpian el interior de la taza y el plato. Entonces el exterior está limpio. Primero, dejen que el Espíritu de Dios haga un trabajo internamente donde nadie lo ve. Cuando internamente estás siendo conformado a la imagen de Cristo, cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando dentro de ti, cuando la palabra de Dios está transformando tu vida, entonces de un desbordamiento de en quién te estás convirtiendo, mostrarás la bondad y el carácter y la misericordia en tu vida de Dios mismo. Ese es el amor de Dios. Es como un reflejo del trabajo internamente del Espíritu Santo, no como un acto para engañar a la gente con lo exterior. Pero el interior es donde el Espíritu trabaja. No se esconda en su propio sepulcro. Deje que la palabra del Evangelio de Cristo lo lleve a los pies del mismo Cristo. No se oculte en la apariencia, no se oculte aún en el mismo culto, en el servicio de adoración o en la misma misa, ni detrás de las vestiduras pastorales o sacerdotales. Sí, yo soy el primero, soy pastor. Y soy vulnerable también a el pecado, a hacer realmente lo que a Dios no le agrada. Porque siempre está ese viejo Adán en nosotros que quiere salir para impresionar. Porque mi pecado me hace sentir que soy mejor que otros. Y no es cierto. Y le pido perdón a Dios por esa actitud y a usted si me ha visto así. Porque no es así. Porque el pecado crece siempre en la oscuridad del interior de nuestro propio ego y nuestra mente. Todo lo que estaba mal en mí o en usted, el Evangelio lo trae de nuevo a una vida que agrada a Dios. Por eso debo de reconocer todos los días que a través de la palabra del Señor Él me tiene que mostrar y Él me muestra que puedo ser ese hombre, o usted puede ser ese hombre o esa mujer para el Señor. Porque muchas veces he pensado que sí, soy un pastor a tiempo completo, pero seguidor de Cristo a medio tiempo. Usted podrá ser un padre o una madre a tiempo completo, pero tenga cuidado de ser seguidor de Cristo a medio tiempo. Usted podrá ser un profesional muy completo a tiempo completo, pero puede ser un cristiano a medio tiempo. Usted puede ser un joven estudiante a tiempo completo, pero no es apasionado por las cosas de Jesús. Podemos
sentir que todo el tiempo es nuestro y ser cristianos de 1 hora y media el domingo. ¿Y el resto de la semana qué? Tomamos otra vez la máscara y la quitamos. La tomamos y la quitamos. La ponemos cuando nos sentimos cristianos y la quitamos cuando nadie nos ve. Por eso Jesús nos dice en Apocalipsis, recuerda hace 2 semanas anteriores, si no eres caliente ni frío, sino tibio, te vomito de mi boca. Alguien dijo en una ocasión, preferiría ser un pecador honesto que un hipócrita mentiroso y engañoso. Prefiero quitarme la máscara y ser honesto delante de Dios y pedirle perdón. Quizás alguien ahí estaría pensando, no puedo quitarme la máscara porque si quito la máscara de fingimiento, mostraré quién soy realmente. He mostrado esta vida espiritual por años y si me la quito será un desastre. Recuerde que Jesús tiene 0 tolerancia contra la hipocresía, pero tiene gracia ilimitada para el que reconoce su pecado. Amén. Para un pecador que necesita el perdón, puede soportarlo también todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos quitamos esa máscara, el Señor puede sanar, puede perdonar, puede salvarnos, puede cambiar nuestra vida. Porque Jesús es la respuesta para todo, no una máscara. Porque vino por los que son enfermos, no por los que se creían sanos, no por aquellos que se sentían que tenían su máscara. Vino por los pecadores, por los necesitados. Por ellos vino. Quizás alguno de nosotros o alguno de ustedes también en este día el Señor nos anima a quitarnos la máscara. Aunque el mundo se entere de lo que había detrás, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Proverbios 29 dice lo siguiente, y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta, ellos alcanzan la misericordia divina. Amén. Si se da cuenta, Jesús quería traer a estos hombres a Él mismo para que se arrepintieran de sus pecados. Eso es lo que muchos necesitamos y yo necesito todos los días. Por eso Jesús vino a nosotros. Es bueno y saludable entonces tirar de una vez por todas las máscaras. Usted es solo fuerte cuando es honesto con Dios. Diga, seré fuerte porque soy honesto con Dios. A Dios le agrada la honestidad, porque Él conoce lo que usted no le va a decir. Por eso le encanta cuando usted se lo dice. Soy así, perdóname, Señor. Tengo este temperamento, tengo esta actitud. Perdóname, ayúdame a parecerme más a ti. ¿Qué es lo que tú no harías que yo hago? Ayúdame a quitarme esa máscara. ¿Qué es esa hipocresía? Una vez más es la brecha entre lo que mostramos y quiénes somos. ¿Qué hicimos con esa brecha? Esto es lo que espero que entienda esta mañana. Es que debemos de cerrar la brecha, pero no con nuestras cosas externas, sino cerrarlas en Cristo Jesús. No cerramos la brecha con nuestros comportamientos externos, pensando que ahora agrado a Dios. Cerramos la brecha con Cristo.
porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra fuente. Diga: Él es mi justicia, Él es mi fuente. Él es mi curación, Él es mi sanación, Él es mi redentor, Él es mi perdón. Cuando cierro la brecha, entonces mi vida externa reflejará el amor de Cristo en mi vida. Y entonces podré decirle al mundo: Dios es bueno, porque vivo de acuerdo al corazón de Dios. Y no como un sepulcro blanqueado en tiempos de fiesta. No tenga miedo, no tenga temor, no siga escondiéndose más detrás de esa máscara. Dios conoce el interior de su hogar. Dios conoce el interior de su vida. Sea un hombre, sea un esposo a tiempo completo para Cristo, y será un hombre, un esposo a tiempo completo para su hogar. Sea un hijo a tiempo completo para Cristo, y será un hijo que honrará a sus padres hasta el último día de su vida. Sea un trabajador a tiempo completo para Cristo, y será el mejor empleado, la mejor persona. Porque Dios, si algo tiene de más, es su gracia infinita. Recuerde eso, que Dios, su gracia es ilimitada. Y en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Amén. A Dios, y solamente a Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.